días, un saludo a todos nuestros hermanos, un saludo cordial de estar aquí nuevamente. Para mí es una gran emoción poder volverlo a ver desde este sitio. Hoy voy a hablar de mí, voy a hablar como cristiano, lo que el Señor ha hecho en mi vida. Claro, resumiendo mi transitar como cristiano, porque son muchas cosas, sería muy largo abordar este tema y detallarlo ampliamente. Hoy en la mañana, precisamente, el hermano Simón hablaba sobre los jóvenes, el peligro que tienen hoy los jóvenes en este mundo, que son atraídos, confundidos para no seguir los caminos del Señor. Bueno, vamos a dedicar este testimonio, esta predicación a ellos, a todo aquel que está aquí también, pero vamos a dedicárselo en especial a ellos. Y para eso vamos a apoyarnos en la palabra de Dios. Ahí está la base. Vamos a leer dos porciones pequeñas. Una está en el libro del Eclesiastés, el muy conocido capítulo 1, capítulo 12 y versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los malos días y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Y el otro versículo que nos va a apoyar con la ayuda del Señor, la encontramos en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 8, los versículos 38 y 39. Capítulo 8 del Evangelio según San Lucas, versículos 38 y 39. Son unos versículos de conclusión en la vida de nuestro Señor Jesucristo, después de haber realizado un milagro portentoso, una sanación, una curación de Dios. Dice la palabra de Dios, el 38. Y aquel hombre de quien habían salido los demonios le rogó para estar con él, mas Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. El Señor bendiga su palabra. Amén. Dios, nuestro Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por habernos concedido estos momentos especiales de poder testificar, de hablar de tu gracia salvadora, hablar de la vida eterna, hablar de ese don maravilloso, Señor, que tú le ofreces al pecador, al ser humano. En esta hora, Señor, pedimos tu dirección, tu bendición y tu ayuda para cumplir con ese mandato que nos ha dado, de anunciar tu santa y bendita palabra, y que algún corazón, algún alma necesitada en esta hora pueda hacer uso de esa puerta, de esa dádiva que tú le ofreces, Señor, y pueda venir al conocimiento de la verdad y adquirir de ti el perdón de sus pecados y la vida. Nos encomendamos pues en tus manos, Señor, pidiendo tu dirección y tu bendición y dándote la gracia en el nombre santo, bendito y eterno de tu amado nuestro Salvador, el Señor. Amén. Como dije al principio,
hoy voy a hablar de mí. Voy a dar mi testimonio como cristiano. La primera vez que lo hice fue después que fui bautizado. Después que fui bautizado, tuve la oportunidad aquí mismo en esta iglesia de dar ese testimonio de cómo había creído yo en el Señor Jesucristo. Hoy es la segunda vez que lo hago. Después de unos años que estuve ausente, estoy aquí con mi esposa nuevamente para testificar de esa gracia salvadora que el Señor Jesucristo me ha dado. Al hablar de un domingo, tenemos que tener en cuenta ciertas cosas. Esas cosas podríamos puntualizarlas, podríamos mencionarlas como cosas positivas y cosas negativas que tenemos todos los seres humanos. Dentro de esas cosas positivas podemos mencionar todas aquellas cosas por las cuales el ser humano se desvive, lucha, estudia, trabaja por alcanzarlas. Son esos bienes, son esas cosas buenas que nosotros conocemos, que nosotros tenemos, nuestros estudios, nuestros bienes, nuestros proyectos, nuestra casa, nuestro carro, nuestra familia, pero todo eso son bienes y cosas materiales. Y también tendríamos que ver que nosotros en nuestra vida tenemos cosas negativas. Nacemos negativos porque nacemos ya con el pecado. Y entre esas cosas negativas tenemos las faltas, los errores, los desvaríos, los pleitos, las enemistades, los vicios. Bueno, la lista sería muy grande que tendríamos que enumerar y detallar. No podríamos establecer tampoco un balance. Alguien podría decir, bueno, yo no soy tan bueno, pero tampoco soy tan malo. Voy a ir ahí. No puede ser. Somos malos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Estamos apartados de su presencia, de su mirada. Así lo estaba yo, lo tengo que decir. Yo era un pecador perdido como cualquier otro y tuve la necesidad de buscar a un Salvador, al Señor Jesucristo. Si nosotros quisiéramos ponernos como ejemplo para que alguien nos siguiera, que fuéramos modelo, tendría que ser sobre las premisas de las cosas buenas, no sobre lo malo. Muchas veces se dice, la gente le dice a sus hijos, a algún familiar, sigue el ejemplo de tal persona, fíjate, es una persona con principios, es buena gente, ese muchacho es estudioso, trabajador, de buena familia. Pero eso es en el campo material. En el campo espiritual es otra cosa. En el campo espiritual es más delicado, es de mayor responsabilidad, es algo más solemne, porque si tenemos que dar testimonio, en este caso, y anunciar al Señor Jesucristo, es de mucha responsabilidad. Nosotros, al hablar de las cosas buenas que el Señor nos ha dado, nos ponemos por ejemplo, nos ponemos por delante. Le decimos a las personas que oyen constantemente el Evangelio y la palabra de Dios, le decimos, sí, eso que te predicamos,
eso que te decimos, para que tú creas, busques al Señor y acerques a Él, en nosotros es una realidad. En nosotros ya pasó. Nosotros ya hemos aceptado y hemos vivido esa experiencia. Por eso te la recomendamos, por eso te la ponemos en manifiesto, para que eso tú lo recibas, lo aceptes, lo puedas vivir, lo puedas palpar espiritualmente, de que eso es una realidad. Testificar de las cosas de Dios, testificar del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, no es otra cosa que predicar su palabra, anunciar esas buenas nuevas de salvación. Para nosotros los cristianos, anunciar la palabra de Dios, anunciar el camino de salvación, es un privilegio. Un privilegio que tenemos, que el Señor nos ha dado para difundir ese mensaje de salvación. Testificar de la vida eterna, de la salvación que nosotros poseemos, es también una oportunidad brillante que tenemos que aprovechar en ese momento oportuno en que alguien demande de nosotros esa verdad. Tenemos que estar listos, preparados para contestar y orientar al alma, al pecador, a que vaya a Cristo, se encuentre con Él y acepte como su único y suficiente Salvador. Para nosotros también es una honra poder servir al Señor, poder enaltecer su nombre, glorificarle, honrarle. Es un honor poder servirle al Señor, de que Él nos catalogue y nos dé esa distinción. Somos embajadores del Señor. Él nos conduce y nos guía con el Espíritu Santo para que podamos presentar al pecador esa palabra de aliento, esa palabra de vida y de salvación. Además de eso, es un mandato que está establecido en la palabra de Dios. Recordemos que el Señor nos dijo antes de ascender a los cielos: ir por todo el mundo y predicar su palabra, su evangelio, esa buena nueva de salvación. Y todo aquel que creyere y fue bautizado será salvo. Aquel que creyere y sea bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros en esta hora, predicando el Evangelio a través de mi testimonio. Un testimonio que en términos generales puede ser igual a cualquier hermano, cualquier hermana de los que está aquí. Y éramos unos pecadores perdidos, destituidos y apartados de la gloria de Dios, y ahora estamos aquí salvados, renovados, convertidos por la gracia de Dios en sus hijos, con una esperanza bendita de que Él viene y tenemos un lugar asegurado, que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Éramos enemigos de Dios y Él nos Eran enemigos y estamos apartados y destituidos de su presencia. Estamos en esa posición negativa, haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. El salmista, allá en el Salmo 116, hay unas palabras que también las trae el apóstol Pablo cuando le escribe a los Corintios.
otra parte también dice, de gracia recibiste, dad de gracia. Eso es un deber que tenemos, de testificar. Y el testimonio no solamente lo damos en una iglesia, en una congregación. Nuestro testimonio es diario, tiene que ser diario. Nuestro testimonio es en nuestros hogares, como padres, como hijos, como hermanos, como vecinos, como compañeros de trabajo. Tenemos que testificar del Señor hasta en la forma de vestirnos, en la forma de caminar, en la forma de hablar. Eso forma parte del testimonio. No necesitamos tener o andar con una Biblia debajo del brazo. No, mucha gente inclusive nos ven y notan en nosotros que hay algo diferente, algo que se destaca, algo que te separa y te aparta del común de la gente. Es como le pasó a Moisés después que bajó con las tablas del monte. Dice que su rostro era diferente, su aspecto era como de un ángel, brillaba, algo así. Bueno, el mundo nos ve a nosotros diferente. Nota nuestro comportamiento, que no somos igual del común de la gente. Y eso es parte de nuestro testimonio. Ese testimonio que nosotros presentamos nos presenta un cambio, lo que éramos y lo que somos ahora. Antes estábamos perdidos, estábamos haciendo todas esas cosas malas, negativas que había en nuestra vida. Ahora estamos haciendo unas cosas buenas, no materiales. Esas cosas buenas ahora es que nos estamos preparando espiritualmente para la venida de nuestro Señor Jesucristo, para que Él nos consiga haciendo su santa y divina voluntad. El apóstol Pablo le dice allá a Timoteo: procura presentarte delante de Dios como obrero aprobado que no tiene de qué lamentarse. Más o menos son esas palabras, no las recuerdo exactas. Pero es así, debemos estar listos y preparados, dando en todo tiempo el testimonio a los demás, a todos aquellos que lo requieran de nosotros. Si estoy dando el testimonio personal mío, lógico que tengo que hablar de mi inicio como cristiano. ¿Dónde fue? ¿Dónde creí? ¿Cómo creí? 100% ese testimonio está relacionado con esta iglesia. Vine a esta iglesia cuando era un joven. Mi padre creyó al Señor a través precisamente de un testimonio de los hermanos Sánchez, José Antonio Sánchez y Reinaldo Sánchez. Ya partieron de estar con el Señor. Son los padres de nuestro hermano Rodolfo, hermanos del hermano Domingo y del hermano Anselmo Sánchez. Y lo primero que hizo mi padre fue traernos acá a la escuela dominical, a empezar esos caminos y a ir adquiriendo esos conocimientos.
importante es orar por los jóvenes. Los jóvenes corren mucho peligro. Por eso es que para ellos está dedicado este testimonio, esta predicación. Porque yo fui joven y vine aquí como cualquiera de muchos de los que están aquí, que son contemporáneos conmigo. Traer a los hijos a la escuela dominical es una bendición, es un deber, como hemos dicho. Mi padre nos trajo cumpliendo eso. Una persona, mi padre, sin conocimiento, sin educación, muy sencillo, pero atendió ese mandato de traer. Aquí me fui formando en la escuela dominical, aquí recité, aquí me casé, aquí me bauticé. Tenemos en la palabra de Dios varios pasajes, varias líneas que podemos encontrar a este respecto, a ese mandamiento que está ahí establecido. Palabras del Señor: dejad que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Instruye al niño en su carrera. ¿Cuál carrera? Esa carrera de salvación, esa carrera de la vida eterna. Instruye al niño en su carrera, aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. En mi vida, por esta congregación, puedo decirles que llegó el tiempo cuando ya me hice adulto, crecí, ya era un hombre, y como todos, tenía que casarme, formar una familia, un hogar. Y ahí vino el conocimiento que había adquirido de la palabra de Dios como alumno de la escuela dominical. Me acordé del patriarca Abraham. Él vio que su hijo ya era maduro, necesitaba una esposa. Y encomendó a aquel mayordomo, aquel sirviente que tenía allá en su hacienda, aquel Damaseno, Eliezer, y lo encomendó a buscarle una esposa para su hijo Isaac. Pero no quería que fuese de estas mujeres circunvecinas que rodeaban a su comunidad, sino lo mandó allá, a su tierra, a su parentela, y le trajo, como ya conocemos la historia, a Rebeca para que fuese esposa. Bueno, yo hice algo parecido. Yo escogí una esposa, una alumna de aquí de la escuela dominical. Sí. Hija de padres creyentes también, ya están con el Señor. Tenía que casarme. ¿Dónde me casé? Aquí, era mi congregación. No he estado en ninguna otra congregación en mi vida, no he pertenecido a ninguna otra congregación, aun cuando tuve un tiempo separado.
dijo el Señor, de tus pecados nunca más me acordaré. Tus pecados los he echado allá en el fondo del mar, donde nadie pueda sacar. De ese matrimonio el Señor nos dio 4 hijos, 3 hembras y un varón. Y gracias a Dios, todos son cristianos. Amén. Todos han recibido al Señor Jesucristo. ¿Van a otras iglesias? Bueno, pero son salvos. Hemos cumplido con ese mandato del Señor, instruir a nuestros hijos. Esa esposa que me dio el Señor, fue un premio. Excelente esposa, una madre abnegada, una cristiana. Hay que alabarla, ella merece lo suyo, su reconocimiento también. Hermano, eso fue un premio a su fidelidad. Sí, así es. Ella se bautizó primero que yo. Una vez que estuvimos casados, ella se bautizó en el año 76. Y yo me bauticé exactamente 3 años después. 3 años después. Vinieron los hijos muy rápido. Y aquí los presentamos también, se lo dedicamos al Señor. Como hizo Ana, la esposa del Cana, la madre de Samuel. Cuando Dios le concedió ese hijo que ella se lo había pedido, después que nació y a un tiempo estipulado, fue y lo entregó allá al sacerdote Elí para que ese hijo creciera y aprendiera y se formara en las cosas de Dios. Y vemos qué gran profeta fue Samuel y cómo sirvió al Señor. Mi padre también trajo, junto conmigo a la escuela dominical, 2 de mis hermanos, porque la mayor ya estaba casada, estaba independiente, y uno no puede forzar a los hijos en esa posición. Ya tienen derecho a hacer su vida, aunque haya movido la palabra del Evangelio, haya movido el testimonio que uno pueda dar, no pueden obligar. Uno cumple con esa responsabilidad, pero cuando crecen y se apartan, uno la libera. La responsabilidad no es de uno. Les queda sembrar la semilla que puede florecer más tarde, unos años después. Aquí tenemos muchos ejemplos entre los hermanos que están acá, que han sido alumnos e hijos de cristianos y ahora son miembros de una iglesia creyente en nuestro Señor Jesucristo. De
estos hermanos míos, ninguno ha creído al Señor. Ninguno ha buscado los caminos del Señor. Después que yo me bauticé, al poco tiempo, el hermano Rufino seleccionó a 5 hermanos. A 5 hermanos, ¿para qué? Para prepararnos en la homilética, para que fuésemos ya acondicionando nuestro conocimiento en preparar sermones, discursos, para predicar el Evangelio. Y escogió 5 hermanos. Orlando Vázquez, ex yerno de nuestra hermana Elena, ex esposo de su hija Lilia. Al hermano Francisco Machado, que ya partió, está con el Señor. Al hermano Ernesto Ortega, que nos visitó el año pasado. Mi persona. Y el otro hermano, creo que era el hermano Miguel Alfredo. Todos estuvimos allá arriba donde estaba el otro. Ahí estuvimos. Tenemos que venir por varios sábados en la tarde a preparar un discurso, un mensaje sencillo, elemental de la palabra de Dios, irnos formando para testimoniar de esa buena nueva de salvación que el Señor nos había dado a nosotros y teníamos que compartir, delegar a otros, instruir a otros en el camino de la salvación. Una vez terminado esos estudios, recuerdo que le dije al hermano Rufino: mi hermano, yo quiero tener en mi casa una Biblia especial, esa grande, bien bonita. Quiero comprarla para que nos sirva de apoyo en el hogar, para que mis hijos la ojeen, la estudien, y cualquier visitante que venga también pueda verla ahí y le llame la atención. ¿Dónde puedo comprarla? ¿En qué sitio? ¿Usted me recomienda para comprarla? Y me dijo: no la compres. No la compres. Yo te la voy a comprar. Y después tú me la pagas. Bueno, será así. Al poco tiempo, el hermano me llamó: Ramón, aquí está tu Biblia especial, su caja, una presentación. Las portadas eran forradas, algo así, un material como de cuero. Tenía paisajes, fotos, diferentes ilustraciones. Traía una concordancia temática, un diccionario, tabla de peso del día. ¿Qué nos traía la Biblia? Todavía la conservo en mi casa. Y me dijo: yo no quería que tú compraras la Biblia por una razón. Porque yo quería que esa Biblia que tú tuvieras fuera la
la antigua versión de Casidoro de Reina, revisada por Cipriano de Varegas. Y me dijo, cuando caiga una Biblia en tus manos, revísala, ábrela en la carta del apóstol San Pablo a los hebreos. Búscate allí el capítulo 11, versículo 2. Ahí te va a hablar de la fe, de saber que tú profesas, que tú tienes y que es útil para un tercero. Ahí debe decir, me dijo, después la fe, la sustancia. Ahí debe decir